Decía que los que habéis acudido ya a otras clases, incluso en este propio curso, me habéis oído explicar que yo he dividido las clases en clases de tipo interpretativo, que son las que más me gustan, y clases de tipo descriptivo. Esta clase tiene de las dos cosas. Tiene una parte interpretativa, tiene una parte descriptiva, que es en la que menos voy a incidir, porque como os paso las diapositivas, la vais a poder leer tranquilamente. La parte interpretativa, si esto quiere pasar ahora, la parte interpretativa tiene que ver con el concepto de autocracia que se desarrolla en Rusia. Explicaba en un libro ya clásico Arnold Toynbee, un historiador que tenía un concepto de la historia en la línea de Oswald Spengler: la historia es circular y los sucesos tienen tendencia a repetirse, los procesos, no los sucesos. Es una visión que no es hoy compartida por el resto de los historiadores, pero que tiene algo, porque en el fondo, si los procesos se parecen, no es porque la letra sea exactamente igual, quizá la música es la que se parezca, y es lo que te hace recordar que esto que se está sucediendo o aquello que se está narrando tiene a lo mejor algún reflejo en el pasado. Bueno, en este proceso que Toynbee describe como la historia es circular, etcétera, etcétera, tiene una frase que creo que define parte de lo que voy a explicar. Él dice que el problema del socialismo es que triunfó en países de esclavos. Esta frase es muy rotunda, es muy redonda, pero si tenéis oportunidad de leer el artículo que ayer le publicaron a la entrevista de John Carlin en la Vanguardia a la viuda de, estoy buscando, a la viuda de este disidente ruso que fue asesinado con un veneno radiactivo, con plutonio, un tal polonio, con polonio radiactivo. Esta señora, que no puedo pasaros porque está encriptado, es para suscriptores, pero ayer lo habían dejado abierto y sí pude leer la entrevista. Entre las muchas cosas que dice, y dice desde la subjetividad de quien ha sufrido un trauma de esas características, dice varias cosas. Dice que el problema de Rusia es que los rusos son un pueblo de esclavos. Dice ella eso. Bueno, supongo que cuando ella dice que son un pueblo de esclavos, desde luego más historia de Rusia que yo sabe, de eso no cabe duda. Otras cosas, dice que el problema va a ser que cuando esto termine, se refiere a la guerra de Ucrania, la única solución que ella ve en Rusia es que al final habrá una guerra civil. Ella apela a la historia como maestra de la vida y explica cómo lo que ahora vamos a contar en parte, esos procesos de esa tímida apertura, la involución como soporte ideológico y la etapa de plena autocracia en relación con Alejandro I. Bueno, veréis que parte de lo que sucede aquí, que vamos a narrar en esta clase, sucedió también en la Revolución Bolchevique. Está claro que ella habla de eso y explica que, por desgracia, teme que se produzca una guerra civil, que es la única manera que tienen, de alguna forma, los rusos de resolver ese tipo de problemas. Repito, es la entrevista a la viuda de este señor, obviamente siempre desde su subjetividad, pero yo me quedo con la frase de que Rusia o los rusos son un pueblo de esclavos. Y no lo dice de manera, si queréis verlo de una manera rotunda, desde la acritud, desde el odio, desde el resentimiento. Es que la servidumbre, y saldrá en parte en esta clase, la servidumbre, el campesinado, el 60% del campesinado ruso estaba sujeto a una servidumbre. Eran como en la época medieval. Es precisamente el hijo de Nicolás I, Alejandro II, en 1861-63, fijaros ya qué tardío,
cuando confiere, levanta esa servidumbre a los campesinos rusos. Naturalmente, y también lo vamos a aludir, hay una alianza altar-trono muy interesada, muy interesante, que explicará muchas cosas. Hoy todavía las sigue explicando. Se las explicó a Joseph Stalin. Los soviéticos eran, por definición, ateos y antirreligiosos. No habían llegado a extirpar la religión porque entendían que formaba parte del alma profunda rusa. Y cuando en 1943 los alemanes, y no hay que llamarles nazis, es otra forma de dulcificar la realidad, porque no fueron solo los nazis los que defendían el Lebensraum. Os he pasado hoy, a los que estáis en mi lista de distribución, un artículo que he escrito en mi blog a propósito de hoy es el día del desembarco de Normandía, el inicio del final de ese Lebensraum alemán, y estamos viviendo otro episodio de espacio vital de los rusos, que entienden que todo lo que está al oeste de la actual Rusia es su espacio vital. Tiene que ver con esta parte de la historia que vamos a aludir. En definitiva, Stalin también apeló a la Iglesia. Y la Iglesia se puso al servicio de Stalin, hasta el punto que el patriarca de todas las iglesias rusas, en este caso el patriarca Alexis, alabó la figura de Stalin como llegada por la gracia de Dios. Eso os tiene que sonar, porque en las monedas de las pesetas también ponía caudillo por la gracia de Dios. Dios es que, como es omnipotente y además tiene el don de la ubicuidad, ¿verdad? Como bien sabéis, pues Dios sirve para todo el mundo. Bueno, pues quiero que esta clase de hoy sirva para entender con una proyección hacia la situación de presente, cómo es, de alguna forma, sin ser yo un especialista en historia rusa, cómo es, de alguna forma, el sentimiento patrio, la argamasa ideológica que tiene a los rusos como elementos sustanciales de un pueblo que nunca ha gozado de una libertad. Recordad, esta gente son autócratas, los Romanov son autócratas, son absolutistas, monarcas que proyectan el absolutismo que llega hasta 1917. Pero lo que sucede después no es el equivalente a la Revolución Francesa, no es el equivalente a lo que sucede con la independencia de las 13 colonias que deviene en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sucede después es la dictadura del proletariado, es otra dictadura, es un totalitarismo, en este caso comunista. Y acabado ese totalitarismo comunista, en una suerte de pseudodemocracia, aparece un personaje de la talla de un Putin, donde la señora que he aludido antes explica que para ganar aquellas elecciones montó la guerra de Georgia, que él... Litvenko, efectivamente, ese fue el asesinado en Londres con polonio radioactivo. Esta señora explica que cada vez que este hombre ha intentado ahormar en torno suyo a los rusos bajo la idea de la madre patria, esa madre patria que está detrás de la idea de este Lebensraum o espacio vital ruso, ha montado una guerra. Para ella la última es la de Ucrania. Repito, el artículo merece la pena ser leído contextualizando la opinión de esta persona. Vamos a intentar explicarnos. Aquí tenéis ya, lo habéis tenido oportunidad de ver, el índice de lo que vamos a tratar, y la primera fase es la fase interpretativa, la que a mí me produce más sensación de gusto, porque es en la fase en la que se aporta conocimiento. La parte descriptiva de si en los años 1864 o 50 y tantos se produjo la guerra de Crimea, también la tocaremos, pero eso ya es más descriptiva. Entremos en detalles. Aquí tenéis a Alejandro I. Llega al poder como consecuencia de un golpe de Estado en el que él participa contra su propio padre, Pablo I, que es hijo de la gran zarina Catalina II. Esta señora, Catalina II, es una alemana de formación y de pensamiento. Ella ha sido capaz, se ha casado con un Romanov, lo ha marginado y ha puesto a su servicio a su amante, que es el tal Potenkin.
el del acorazado Potemkin de luego la Revolución Rusa. Este Potemkin va a ser el que conquiste Crimea. Estamos hablando del último tercio del siglo XVIII. Estamos hablando de un tiempo donde el absolutismo ilustrado, el despotismo ilustrado, expresión que me gusta menos que absolutismo ilustrado, es la tarjeta de presentación de toda Europa. ¿Sabéis? Porque este curso trata sobre eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Pablo I, su hijo, no deja de ser hijo de una alemana, tiene en los prusianos un elemento, un paradigma en el que ampararse. Y entonces este Pablo I es un hombre que tiene, por un lado, el concepto de absolutismo ilustrado tomado de su madre y, por otro lado, el modelo prusiano que tan buenos resultados le está dando a los prusianos. Naturalmente, eso es mal visto por ese grupo oligarca que se crea en torno al poder. Los Románov siempre han tenido dentro de Palacio una suerte de oposición que le depone en un golpe de Estado en el que participa su hijo, este Alejandro I. Parece ser que lo único que les dijo a los golpistas es que no asesinaran a su padre. Bueno, eso parece ser que es lo que dijo. Lo cierto es que fue estrangulado en su propia alcoba. Él es consciente de las limitaciones que tiene, es consciente también de los riesgos que tiene. Digo limitaciones desde el punto de vista político. Y él lo que va a hacer es gobernar intentando mantener la idea de absolutismo ilustrado que tan buenos resultados le había dado a su abuela, la zarina Catalina II. Esta frase que tomo de Anastasia Spinell, que invoca a este autor en conferencias sobre la historia rusa, dice que Alejandro I tenía que tener dos almas, dos conciencias y dos apariencias. Creo que la frase, y por eso la destaco, resume perfectamente quién fue este Alejandro I. Por cierto, ya lo adelanto, murió en extrañas circunstancias en 1825. Quizá, y también lo adelanto, esa pueda ser la explicación por la cual su hermano, que le sucedía en orden sucesorio, Constantino, había abdicado de cualquier derecho que tuviera porque alegó que no quería morir como había muerto su padre. Bueno, fijaros el ambiente que rodeaba a esta corte de estos Románov. Bien, Alejandro I lo que pretende es continuar el impulso modernizador que había llevado a cabo Pedro I. Pero quiero hacer idas y venidas, recorridos hacia atrás y hacia adelante, y pretendo que me sigáis. Y si no me seguís, como no tenéis puesta la mascarilla, cosa que se agradece, pues puedo ver mejor vuestros rostros y así puedo ver si se sigue lo que voy a ir narrando, porque voy a hacer recorridos también hacia atrás. Recordad que a mediados del siglo XVI, fijaros, nos hemos ido ahora de 1800 al siglo XVI, hubo un personaje llamado Iván el Terrible. Bueno, si le apodaron Iván el Terrible, es porque realmente era una persona terrible. Y este personaje decidió que lo que había que hacer era modernizar Rusia. Y lo que hizo fue cortar el traje a todos los campesinos rusos y cortarles las barbas. Así que a la salida de cada población de Rusia, Rusia no era tan grande como es ahora, Rusia europea estoy hablando, pues puso un barbero y un sastre. Y a todos los campesinos los cortó el traje y las barbas. ¿Por qué? Porque era signo de salvajismo y él quería dotar de modernidad a su país. Fijaros que estamos hablando de un personaje que es coincidente en el tiempo con un Carlos I de España, V de Alemania y un Felipe II. Fijaros lo que tuvo que suceder, por ejemplo, en el caso concreto de Carlos I, que tuvo que vencer a la última revolución, la última rebelión de Castilla, que fueron las comunidades. Es decir, que había un reino reunido en Cortes que tenía detrás todo un soporte jurídico que fue derrotado en Villalar. Pero eso es extensivo a cualquier otro país de la Europa occidental. En Cataluña existían las Cortes catalanas, en Francia existían los distintos parlamentos provinciales y, evidentemente, también en Inglaterra. Fijaros que existe, por tanto, unos contrapesos de poder que no se dan aquí.
Me vais siguiendo, ¿verdad? Y yo me estoy explicando. En consecuencia, este Pedro I, ya saltamos a principios del siglo XVIII, es el hombre que va a conquistar San Petersburgo y va a lograr la salida de Rusia al mar, convirtiendo a un país totalmente continental en un país que va a tener una proyección marítima y va a fundar San Petersburgo en el Golfo de Finlandia, en esas guerras que ya las hemos explicado, que tuvo contra Suecia, donde los suecos fueron los grandes perdedores y tuvieron que entregar, entre otras cosas, la zona de Finlandia. Bueno, pues Pedro I pone en marcha una modernización del país y, en consecuencia, creo que el Palacio de San Petersburgo, todo lo que hay en torno a San Petersburgo, aquellos hermosos jardines de San Petersburgo, es simplemente una reproducción de lo que estaba sucediendo en la Europa de ese momento, que era Francia. Era una traslación del mundo francés trasladado allí. Esto es desde la imposición de alguien que pretende modernizar su país. Esto es lo que va a pretender también este descendiente suyo llamado Alejandro I. Lo va a pretender y lo que va a hacer es intentar de alguna forma mantener un compromiso con estas fuerzas vivas, estas oligarquías de grandes terratenientes que tienen a su servicio a enormes cantidades de campesinos de los que consiguen, mediante su explotación económica, sus ingresos económicos. Él no va a tener más remedio que ceder en un primer momento ante y posiblemente estuviera convencido en este primer momento de que esas medidas de apertura eran las que Rusia necesitaba, pero sobre todo teniendo en cuenta que a su padre había sido asesinado, derrotado por un golpe de Estado, precisamente por su inmovilismo. Por eso fijaros que los primeros pasos de su gobierno fueron alentadores. De ahí que haya yo titulado a esta primera parte de la clase de un tímido liberalismo a la involución. Ya veréis que hay unos puntos muy concretos en ese proceso involucionista que tiene que ver también con la invasión francesa en 1812. Eso va a ser lo que altere cualquier posibilidad de desarrollo si es que este hombre era realmente sincero en su proceso de apertura. Fijaros entonces que va a conceder una amnistía política, que va a abolir las disposiciones sobre las imprentas privadas, sobre la importación de libros extranjeros, va a suprimir esa policía secreta, que se llamaba así, expedición secreta, y va a crear un consejo formado por 12 miembros, entre los cuales da cabida a los asesinos de su padre. Ese consejo formalmente, bueno, es un consejo que estaba para eso, para aconsejarle. Y fijaros lo que decía Napoleón de Alejandro I cuando lo conoció tras la derrota la victoria de Napoleón sobre los prusianos y rusos en la batalla de Jena. Era un hombre inteligente, refinado y educado. Es encantador, pero no le tengo confianza, ya que es todo un bizantino de la época de la decadencia. Y aquí tenemos otra de las claves para entender bien la historia de Rusia. Rusia se considera la tercera Jerusalén. Los rusos, Moscú, es para ellos esa tercera Jerusalén. Fijaros qué cosa. Alguien que ha quedado muy en la periferia de todo lo que es el desarrollo de la religión cristiana, considera que Moscú es la tercera Jerusalén, porque cuando ha caído Constantinopla en 1453 en manos de los turcos, estoy haciendo retrocesos y avances para justificar situaciones, cuando ha caído Constantinopla en 1453, esa herencia bizantina, de hecho, el monarca ruso de aquel momento, cuyo nombre me vais a disculpar, no lo recuerdo, estaba casado con una hermana del último emperador de Bizancio. Esa señora ha llevado los influjos que hay, las relaciones, los préstamos que hay entre esa corte bizantina y ese mundo de Kiev y de Moscú, ese país de los Rus, ese territorio
está perfectamente permeado de esa cultura bizantina y de esa religión ortodoxa. Por eso, el patriarca de Moscú se considera como el auténticamente autorizado para dirigir los destinos de la Iglesia ortodoxa. El conde de Constantinopla tiene la parte nominal y la parte de influjo histórico, pero está bajo dominio de los turcos. Así que eso de bizantino que dice Napoleón tiene que ver con lo que acabo de explicar. Los influjos que recibe esta tierra de los rusos, esta Rusia, cuando todavía no deja de ser más que un territorio en torno a los ríos Dniester, Dnieper, Volga. Sí, y algunos más. Él crea un consejo íntimo o secreto donde van a estar participando gente que sí forma parte de la élite ilustrada del momento. Y estos sí que le van a servir de apoyo. Son un consejo secreto que no nos dejó ningún acta, porque como era secreto, digamos que era ilegal, pero se reunía y acordaban situaciones. Conocemos bien lo que allí se trató y por eso podemos tener una idea de qué asuntos trataron y qué programa político desarrollaron, porque uno de los participantes, este Pavel Stroganov, que en francés da Strogonov y que es conocido mundialmente por el solomillo al Stroganov, de ahí deriva, porque este tenía un cocinero francés y entonces le hacía el solomillo de la manera que luego mundialmente es conocido, el Stroganov. Ese consejo secreto tenía como objetivo transformar la sociedad rusa. Esa era la meta. Los medios era hacerlo naturalmente, como todo el absolutismo ilustrado, desde el poder, controlando todos los resortes del poder. Pero como todos los monarcas ilustrados del momento, ¿había que cambiar? Sí. ¿Quién tenía que cambiarlo? El Estado. ¿Y el Estado quién era? El zar. ¿Y con apoyo de qué Consejo, Duma, Parlamento? Ninguno. Justificación de medidas. La sociedad rusa no estaba preparada para cambios radicales, había que progresar en el cambio vía reformas políticas y pacíficas y paulatinas, y todo tenía que quedar controlado por el monarca. Las medidas a corto plazo, había que actuar sobre dos palancas fundamentales: la educación y reformar el estatuto del campesino. Y fijaros que estamos hablando de la creación de unos ministerios que sustituyen a aquellos colegios corporativos que había fundado Pedro I. Recordad que Pedro I, antes de ser coronado zar de todas las Rusias, había viajado de incógnito por las distintas cortes europeas dentro de una delegación rusa para ver, palmar, percibir qué era lo que aquí se estaba haciendo, que tan buenos resultados le estaba produciendo a la Europa occidental. Bueno, pues Pedro I creó una suerte de colegios, este va a crear unos ministerios, pero no nos engañemos, porque no tienen capacidad ejecutiva, son órganos consultivos, como los consejos de la monarquía de los Austrias, por ejemplo. Órganos consultivos. El monarca evacúa una consulta, el consejo le da su opinión, la decisión última es del monarca. Son consultivos. La educación, fijaros, crea universidades, de ellas y he puesto los lugares para que veáis el influjo que va teniendo ya esta Rusia. Todavía no se ha expandido hacia el este, todavía no se ha expandido bien hacia el oeste, pero ya tiene un control de la zona de Estonia. Esta universidad transforma la que fundara el monarca sueco, en Kazán, en la actual Taristán, y la de Kharkov, por desgracia, últimamente de moda, en Ucrania, por cómo ha quedado la ciudad tras estas batallas que se han producido allí. Bueno, lo que sirvieron las medidas es para una penetración rápida de las ideas liberales
Pero fijaros, de nuevo Anastasia Spinell me sirve para poneros esta frase. Ideas que surgen en este Consejo Secreto que están detrás del llamado liberalismo revolucionario ruso. Se trata de formar una nueva base socioeconómica en un país que es fundamentalmente agrícola. Fijaros las cifras. En 1801 había 37 millones de habitantes, el 90% eran campesinos. Pero es que las cosas no cambian, aunque aumente la población 20 años después. Sigue habiendo la misma estructura. Es más, se va a mantener a lo largo de todo el siglo XIX. Se va a mantener a lo largo de todo el siglo XIX. La estructura social, fijaros, el medio punto porcentual, 0,5% de la población era la nobleza, pero son los que acaparaban todas las rentas y, desde luego, los resortes del poder. Luego estaban estos campesinos que se dividían en varios grupos. Estaban los siervos señoriales, que estos eran realmente, prácticamente unos esclavos. Estaban sujetos a esa servidumbre pegada a la tierra. Eran cual bienes inmuebles de los señores. No podían desplazarse del lugar donde vivían. No podían ejercer ninguna otra profesión que no fuese la de campesino. Y luego, más adelante, la de soldado campesino. Ya hablaremos de ello. Aquí tenéis esta enorme, en este mapa, esas tierras negras tan ricas, con una potencia edafológica extraordinaria, porque son tierras de aluvión de muchos millones de años, de los ríos que han drenado todo ese territorio y han creado una potente capa edafológica que permite, por eso es el granero de Europa, por eso los cereales se producen en esta zona. No solo los cereales. Luego están estos otros campesinos estatales libres, son arrendatarios, se puede llamar que son realmente arrendatarios de las tierras del Estado. Aquí, luego, cuando estas servidumbres y estos procedimientos que se van a poner en marcha en el último tercio del XIX lleven a efecto, van a surgir estos kulaks. Aquí, precisamente, forjando unos campesinos que se convierten en capitalistas y, por tanto, en agentes de desarrollo económico que a su vez contratan a estos otros campesinos. Desde luego ya no sujetos a la servidumbre porque ya había así algo. Luego estaban aquellos campesinos que pertenecían a la familia real. Fijaros, eso significa que la familia real no solo tenía un patrimonio en tierras, tenía en personas que trabajaban para ellos. Y esto tiene que recordaros también a los modelos de las órdenes monásticas y de la Iglesia. Se les daba unos paniaguados para que desarrollaran su tarea al servicio de los monjes en unos territorios que se les había asignado por los reyes a los monasterios. Estos paniaguados serían la figura más próxima a estos siervos pertenecientes a la familia real. Tenían esas fiscales, los paniaguados. Por eso dice aquí la nota que acá que os he puesto es que no eran muchos, pero eran gente que tenía una capacidad de medro importante. Y luego estaban los cosacos, que estos no pagaban impuestos porque actuaban de colonos en tierras de frontera. En consecuencia, eran gente, esto está tomado también del mundo bizantino, está tomado del mundo bizantino, de los romanos, pero del mundo bizantino que es el más próximo a estos rusos. Son soldados campesinos. Se les asignan unos territorios fronterizos y ellos los tienen que defender. Hay dos factores que van a condicionar todo el desarrollo en esta estructura social, que es la coyuntura económica y la colonización de nuevas tierras. La Ucrania del sur, hoy en guerra, Crimea, el Bajo Volga, el Cáucaso, Siberia, el Lejano Oriente y Alaska. Fijaros que son capaces de llegar a Siberia, pero no controlan el Asia Central. Llegan a Alaska, pero no controlan el Asia Central. El Asia Central lo van a controlar en una serie de guerras que se van a producir en el segundo tercio del siglo XIX. Van a terminar de controlar el Asia Central más o menos cuando acabe la Guerra de Secesión norteamericana, hacia 1864. La otra acaba en 1865. Fijaros, por tanto, el desarrollo que había tenido esta Rusia tan desigual desde el punto de vista de expansión territorial. Llegan hasta las taigas siberianas,
pero todavía no controlan. ¿Por qué? Porque en las taigas siberianas no hay unos pueblos organizados que les puedan oponer resistencia. Pero en la zona de lo que es el Asia Central sí que hay pueblos que están perfectamente organizados y entran en conflicto con los persas. Fijaros, por tanto, este desarrollo territorial que tienen en este momento. Y él, desde luego, era prudente, era consciente de la potencia que tenía la nobleza y sabía cómo podía terminar. Por eso sí que hay una ley de labradores libres que viene a tener presente todo lo que va referido, que es un equilibrio para contentar nobles y no defraudar a los campesinos, es el primer intento para abolir la servidumbre, no va a llegar a ningún buen puerto, faltarán, como antes he dicho, del orden de unos 60 años para que se pueda llevar a cabo esa abolición de la servidumbre, le otorga al campesino derecho de propiedad mediante el pago de un rescate, nada que no se estuviera haciendo en el resto de Europa. La Revolución Francesa está diciendo exactamente lo mismo. Pagadme un dinero y la nobleza queda retribuida en esa pérdida de ese territorio que antes le era nominalmente suyo. Están tomando préstamos de estas ideas porque son gente que está en contacto con el mundo occidental. Bueno, como veis, se aplicó fundamentalmente en el Báltico y en Finlandia y eso proyectó una imagen en el resto de Europa de un Alejandro I abierto a nuevas corrientes y nuevas ideas. El intento de llevarlo, el desarrollo de este liberalismo hacia un modelo mucho más occidental, le correspondería a este Mijaíl Speransky. Es un hombre que, como veis, va a fallecer en 1839. Fijaros, es un autor de un plan radical de reformas sobre las leyes fundamentales del Estado. Es una obra suya, ya de 1802. Tiene las ideas claras. Entiende que hay que hacer una reforma de la administración estatal rusa para ponerla, modernizarla, para evitar situaciones indeseadas que puedan producir lo que luego va a venir. Proclamaba la igualdad jurídica de todos, defendía la división de los poderes y quería convertir a Rusia de monarquía absolutista en monarquía constitucional o parlamentaria. Evidentemente, no se daban las circunstancias, pero era un proyecto interesante que si se hubiera puesto en pie desde arriba, seguramente hubiera tenido otro recorrido Rusia. Pero como no se llevó a cabo, no lo sabemos. Eso es un futurible y en historia lo que no ha sucedido no se puede más que especular y además es ocioso, no mucho. Simplemente dejarlo apuntado. Fracasó porque Alejandro temió la reacción de las fuerzas conservadoras y la propia realidad rusa no posibilitó poner en marcha esa reforma. Así que, en ese momento, Napoleón ataca a Rusia. Naturalmente, cualquier posibilidad de reformar queda totalmente aparcada. Ahora lo que hay que hacer es cerrar filas. O como le dijo Carrero Blanco a Francisco Franco Bamonde, cuando en 1944 los aliados están cerrándole al franquismo cualquier posibilidad de desarrollo y de vida más allá de la caída del eje. Orden, disciplina y aguantar. Pues esto es lo que, de alguna forma, es lo que hay que hacer en este momento. Y se pone en marcha esta campaña que acaba con un Alejandro I victorioso paseándose por París y estando en Viena en 1815, en la derrota de Napoleón. Bueno, pero el problema, y es lo que ponía de manifiesto al inicio de mi intervención, cuando hablaba y aludía a la viuda de este Litvenko, cuando decía, es que va a haber una guerra civil porque cuando se regresa de Occidente, la gente se percata en Rusia de que existen otras formas de desarrollar la política de la sociedad. Bueno, estos soldados rusos que se desmovilizan vuelven a un estado en el que la servidumbre es lo que les define, son campesinos militarizados. Han vivido durante la campaña militar en otros países, han visto, se han desarrollado, han visto otros modelos y regresan a su realidad. Su realidad no es la que ellos quieren, es la que tenían, pero no conocían otra. Ahora han conocido otras realidades. Bueno, vieron negadas reformas democratizadoras, la propia ruina económica producida por la guerra, el 50% del presupuesto militar, del presupuesto estatal ruso se lo comía el ejército, o la falta de voluntad política para restablecer la economía. El resultado ya lo veis ahí, más de 180 sublevaciones campesinas
entre 1813 y 1820. Entre 1813, en 7 años, pero la más dura, la más peligrosa para el zar fue esta, la rebelión del Don, que movilizó a 45.000 campesinos y que fue vencida porque las tropas finalmente tuvieron que entrar a sangre y fuego para... Pero es que estos campesinos lo que estaban pidiendo es una revolución. Bueno, pretendían un cambio, pero no les dieron cambio. Así que hicieron la revolución fracasada, porque el ejército la sofocó. Bueno, y ahora sí que entramos en la etapa de autocracia plena. El objetivo es reducción de cualquier atisbo de liberalismo que hubiera tenido el régimen. Reforzamiento de la autocracia. El ideólogo es este hombre, Arakchev, y ahí va a jugar un papel fundamental la Iglesia. Veréis, el procedimiento es reforzar al ejército y aumentar el reclutamiento en un momento en el que Europa está en guerra. Ha vencido a Napoleón, pero se están produciendo distintos saltos revolucionarios en diferentes lugares. Alejandro I es el gran ideólogo, junto con Metternich y junto con el rey prusiano y luego con el apoyo de Luis XVIII Borbón de la Santa Alianza. Evidentemente, la Santa Alianza es una alianza militar de estas 4 potencias absolutistas que lo que quieren es erradicar cualquier cambio, cualquier cosa que huela a racionalismo, que huela a revolución, que huela a liberalismo, que huela a derechos civiles. Cualquier cosa que huela a todo eso hay que erradicarla. Este Alejandro I, por tanto, pues va a mantener un ejército para el que no tiene fuerza económica suficiente. Así que lo que hace es militariza a los campesinos, simplemente. Convierte a los campesinos en colonos militares y crea veintitantas unidades administrativas de colonos militares. Evidentemente, colonos militares que tenían como función producir y hacer ejercicios militares para ser movilizados cuando correspondieran, como tuvo, sobre todo fundamentalmente, tuvo que hacer su hermano Nicolás. Y se refuerza ideológicamente el zarismo. ¿Y cómo? Pues veréis cómo. La religión. Me parece que ya hemos dicho a lo largo de este curso, parte del anterior, que la religión es una ideología. Es una ideología, en definitiva. Una ideología a través de la cual se establece un control sobre una sociedad, un control ideológico sobre una sociedad. La fe está aparte. Yo no hablo de fe. Hablo de, en este caso, ideología. La religión como elemento argamasa, integradora, aglutinadora de un colectivo. Así que Napoleón es presentado como el anticristo. ¿Os suena? ¿Os suena? Porque me parece que tenemos referencias aquí muy próximas a cómo se presentaba a los rojos, demonios con rabo. Lo digo porque en estos recorridos, que simplemente os lo esbozo para que vosotros también desarrolléis vuestra capacidad relacional, recordad entonces la capacidad integradora y movilizadora que tiene la religión. El dogma religioso, por tanto, es el argumento movilizador de un pueblo crédulo y analfabeto en este caso. Es necesario entender ese papel de la Iglesia ortodoxa. Sabéis que recientemente, los húngaros se han opuesto a que dentro del paquete de medidas contra los oligarcas rusos se integre al patriarca Kirill. Se han opuesto y como querían la Unión Europea sacar adelante las medidas, necesitaba hacer esa concesión a los húngaros y el patriarca Kirill está fuera de las sanciones de la Unión Europea. Fijaros la potencia que sigue teniendo la religión en este mundo eslavo. Fijaros lo que digo aquí. Lo supieron los comunistas, lo he adelantado a la introducción de esta clase. Sabían la capacidad movilizadora
la labor evangélica que podían hacer estos individuos para la causa nacionalista. Todos los territorios, los servicios religiosos de los territorios que los soviéticos iban conquistando o recuperando, en lugar de quedárselo el Estado soviético, que no aceptaba la propiedad, como bien sabéis por norma definitoria, se lo entregaba al patriarca Alexis. Fijaros, entonces, este Alexis, como antes he dicho, se refería a Stalin como un líder por la gracia de Dios. Una organización religiosa puede ser nacionalista independientemente de si es una organización mundial o restringida a una región. Mucho más importante es el vínculo o asociación con la nación a lo largo de la historia. Pedro Ramet, en este trabajo que se llama Cross and Commissar, The Politics of Religion in Eastern Europe and the USSR, en 1987. Es importante saber que el padrecito Stalin empezó a representarse con una iconografía que también lo hacía Hitler, que recordaba a una suerte de Espíritu Santo y estaba rodeado de niños. Veremos imágenes en su momento, no en esta clase. Bueno, fijaros, puede contrastar esta postura autocrática con una concesión que le había hecho a los polacos mediante una constitución de 1815. Pero era una constitución que tenía trampa. Tenía trampa porque el poder quedaba repartido entre el zar a través de un virrey, ayudado por su hermano Constantino, que estaba como jefe militar en Varsovia, unos consejeros elegidos por el propio Alejandro, una Cámara de Diputados por sufragio censitario, más un Senado. Y ambas cámaras formaban lo que es el Parlamento polaco y había libertad de prensa, imprenta y un ejército propio. Igualdad jurídica y religiosa, pero repito, todo controlado, la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva controlada por Alejandro. El Senado más todos estos otros cargos intermedios. Eso es lo que en 1830 su hermano va a erradicar cuando los polacos se subleven. Norman Davis no duda en calificar a Alejandro como el supuestamente liberal zar, para erradicar cualquier idea de fue un liberal al principio y luego evolucionó a la autocracia. No, realmente es el supuesto para este autor, y yo creo que tiene razón, supuesto liberal. Bueno, Alejandro fue el principal artífice de la Santa Alianza, ya lo he dicho, no nos tiene que sorprender su concepto de entender los asuntos políticos. Él es el artífice de esa Santa Alianza. Lo que van a hacer en el Congreso de Verona es dar cabida a Francia, pero él está detrás, mentalmente y desde el punto de vista material, con tropas si hay que apoyar. Él no va a ser necesario que mande tropas, pero su hermano sí. Su hermano, cuando se subleven los húngaros contra los austriacos, que están en ese momento luchando en Italia en el Risorgimento, no pueden atender tanto frente. Los húngaros se han sublevado en las segundas revoluciones en 1848. Será el zar Nicolás I el que mande tropas en nombre de los Habsburgo para sofocar a los húngaros. Son los gendarmes de Europa. De hecho, su hermano Nicolás será nominado como gendarme de Europa. Bueno, veis que la oposición política pretende cambiar las cosas. Se van a crear sociedades secretas, porque lógicamente de otra forma no podía ser. Se van a dar dos tipos de sociedades, una en el sur, que tiene unas ideas como mucho más revolucionarias, como derrocar a la monarquía, establecer una dictadura durante 10 años, derogar la servidumbre del campesinado, garantizar las tierras en propiedad, proclamar la igualdad de todos ante la ley, etcétera, etcétera. Y elecciones y la creación de una asamblea con todo el poder legislativo y una Duma que tuviera el poder ejecutivo. Fijaros la radicalidad de esta posición, de estos individuos, de este individuo, de esta sociedad que se encuentra en la actual Ucrania.
Y frente a ellos estaría esta otra de San Petersburgo, ahí tenéis los nombres, no me quiero entretener en los nombres, los tendréis en la ficha cuando la pase, quiere convertir a Rusia en una monarquía parlamentaria donde el zar tendría el poder ejecutivo y una Duma el legislativo. Esto os tiene que recordar porque el otro día hablamos del concepto de liberalismo doctrinario. Soberanía compartida, rey, reino. Esto lo recuerda. Viene a recordarlo. Bueno, la Constitución de Muraviev, que es así como se llamaba este señor, abolía cualquier forma de opresión nacional y convertía a Rusia en una federación de 15 entes autónomos. Pero se muere, o le mueren, no está claro. No está claro. Los autores consultados no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que biológicamente muere. Y Constantino, que había, en fin, era el heredero, ya había abdicado, pero no le da tiempo porque esta abdicación, este testamento de Alejandro lo conocían muy pocos. Ni su hermano Constantino, este testamento le dejaba el trono a su hermano más joven, Nicolás, que es el que al final lo hereda. El resultado es que Constantino dice lo que dice: no quiero que algún día me estrangulen como mi padre. Está de jefe militar en Varsovia. Lo que tarda en llegarle la noticia de que ha muerto su hermano y que le corresponden los derechos hereditarios y la renuncia va a provocar que se produzca una revuelta en San Petersburgo por parte de unos oficiales más ilustrados que pretenden el cambio. Los soldados, cuentan Palmer y Colton, se sublevaron al grito de viva Constantino y Constitución, creyendo que Constitución era la mujer de Constantino. Pero, claro, por favor, pensad que son analfabetos. ¿Qué es una Constitución para un campesino del centro de Rusia? ¿Qué es una Constitución? No tiene esa cultura. Así que, viva Constantino y su señora. Pues está claro. Pues a ese grito se sublevan. Es la rebelión decembrista de 1825 que acaba cuando Nicolás I toma el control y es consciente de que ni el Senado, esa suerte de Cámara Alta que era como una suerte de Duma consultiva, ni las tropas, en su inmensa mayoría, apoyan a estos decembristas. Así que el resultado, pues es como lo podéis imaginar. Los individuos, los cabecillas son ajusticiados, muchos de esos oficiales se les va a desviar a la guerra por el control del Cáucaso que se está produciendo en este momento. Porque el objetivo de Rusia es controlar el Mar Negro, proyectarse a través del Mar Negro al Mediterráneo. Me habéis oído ya referir varias veces el acceso, el intento de acceso. Lo consiguen con Zarina Catalina, bueno, no sé si habría que decir zarina, quizá ahora, igual que antes se decía poetisa y ahora se dice poeta, quizá haya que decir la zara. Pero no, eso puede confundir con la ropa, no. Dejamos zarina, Catalina. La zarina Catalina, en definitiva, es la que consigue la salida por Crimea al mar Mediterráneo. Bueno, pues están en este momento intentando controlar la parte más oriental de todo ese territorio, el Cáucaso. Y ahí compiten contra los otomanos, que es el hombre enfermo de Europa, en frase acuñada por este Nicolás I. Y les va a llevar a la guerra contra el Imperio Otomano. Pero no solo. No solo. El programa ideológico que va a llevar a cabo este personaje, el ideólogo se llamó Uvarov, se llamó, fijaros, porque no tiene desperdicio el nombre: autocracia, ortodoxia y nacionalismo. ¿Lo repetimos? Autocracia, ortodoxia y nacionalismo. Tened en cuenta esta proclamación de intenciones en el título del propio programa, porque quizá nos ayude a comprender cómo piensa un ruso. Autocracia, ortodoxia y nacionalismo. El objetivo es lograr la absoluta lealtad del pueblo ruso a la dinastía Romanov, a la tradicional fe cristiana
ortodoxa y a la exaltación de la madre patria, siguiendo la idea del Volksgeist, el famoso espíritu del pueblo. No inventan nada, estamos en plena etapa del romanticismo. Están copiando el concepto que les viene estupendamente bien del mundo germano, el Volksgeist, aquello que había puesto en pie Herder, el Sturm und Drang, Fichte, Dos Schelling, todos estos autores de los que hemos hablado, sobre todo de los que ha hablado el profesor Quejido. Lógicamente, toman ese préstamo, les viene como anillo al dedo. Rusificación de todo el territorio ruso. Rusificación de todo el territorio ruso, tanto europeo como el que estaban conquistando en el Cáucaso y en el Asia Central. Y ahí tenéis los años de las campañas. 1800-1864 les llevó medio siglo con controlar el Cáucaso. Es que son poblaciones levantiscas. Por ahí andan los georgianos, los armenios, nos suenan, ¿verdad? Los chechenos en Asia Central. Negación de las nacionalidades no rusas y hostilidades hacia las otras religiones. Claro, si estamos hablando de ortodoxia como uno de los pilares del programa político, se entiende que es la ortodoxia de la fe, entendida por la fe ortodoxa rusa. Los medios, el sistema educativo, claro, si es que el sistema educativo hace ciudadanos, patriotas, el sistema educativo. Por eso todos se pelean por el control del sistema educativo. Reforzando el control estatal de la educación, codificación de las leyes y control absoluto de los medios de educación y comunicación. Codificación de las leyes. Si tienes una única ley, que es la que a ti te interesa, resumes lo que te interesa del resto de las codificaciones, del derecho positivo de otros pueblos. Creas un único código. Eso es lo que significa. ¿Se entiende? Herramientas de control y represión. Una policía secreta, dependiente de la Cancillería Imperial y desde luego una potente red de espías e informadores. Es un debate ideológico. Occidentalismo versus eslavismo. Y en esto me quiero detener. No, si no nos da tiempo a describir las campañas militares, lo leéis. Porque no me interesa tanto si cruzaron el Amurdaria y luego llegaron al Sidaria, que no me interesa tanto, que eso está para leerlo, punto. Esa es la parte descriptiva. Vamos a entretenernos en esta parte. Porque es lo que da la auténtica dimensión, la esencia, el concepto de Rusia, pero no solo de Rusia, sino del eslavismo fuera de Rusia. Los serbios son eslavos, ortodoxos. Hoy he leído en la prensa que el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, Serbia no ha condenado con medidas materiales las medidas que Occidente está llevando a cabo contra Rusia. Serbia se quiere integrar en la Unión Europea, pero tiene el alma partida, tiene el alma dividida. Y hoy Lavrov, dice la prensa, no puede volar a Serbia porque tiene que pasar por 3 países de la OTAN que le niegan el tránsito aéreo. ¿Dónde va a ir Lavrov? A Serbia. Los rusos apoyaron en la guerra de los Balcanes a los serbios, los rusos. Por tanto, ese concepto de eslavismo trasciende al marco territorial de la propia Rusia. Y tienen una idea, que ya la voy adelantando, que se parece mucho a la alemana del Segundo Reich y del Tercer Reich. Donde estén alemanes, ahí está. Está el Estado alemán que les tiene que proteger. Donde haya eslavos ortodoxos, está la madre patria. ¿Cómo se parecen, eh? ¿Se parecen, verdad? Bueno, todos a coro no. Uno detrás de otro. Vale. Fijaros. Había dentro del alma rusa, sí, naturalmente, gente que pensaba que podían occidentalizarse. Esos son los que esta Anastasia Spinel dice que está en la base del liberalismo revolucionario ruso. Esa gente piensa que para modernizarse es preciso entrar en contacto y en relación con el mundo europeo occidental. Pero claro, el mundo europeo occidental en este momento
está provocando las revoluciones liberales burgueses y las va a empezar a consolidar a partir de 1848. Recordad, en 1830 acaba en Francia con los Borbones y aparece la monarquía orleanista. Recordad también, que lo hemos explicado, en 1848 es el segundo ciclo de revoluciones, donde los burgueses ya van a ser capaces de tomar el poder. Bueno, ese mundo occidental no es el que quieren estos autócratas. Por eso, desde el punto de vista eslavista, fijaros lo que hay. Oposición a cualquier préstamo de Occidente. Rusia es eslava. Su desarrollo pleno se logrará en la tradición religiosa y en la obediencia absoluta al zar. Racionalismo y materialismo no son valores rusos. Es una declaración de intenciones. Nada que tenga que ver con racionalismo, con liberalismo. Forma parte de las esencias identitarias de lo ruso. Y entonces, lo eslavo define a lo ruso. Por eso, dicen ellos, la organización socioeconómica rusa tiene una estructura base que la dota de identidad y que no necesita ningún préstamo. El MIR, la comuna campesina. Rusia tiene la obligación de erigirse en salvadora moral y social de todos los pueblos eslavos. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. ¿Cuál es la justificación de Hitler para ocupar Bohemia, la República Checa, Praga en 1938? Los Sudetes son alemanes. Han dejado de serlo por culpa del Tratado de Versalles, pero donde hay alemanes está Alemania. ¿Qué está haciendo Putin? ¿Por qué justifica Putin el avance en Rusia, la guerra en Ucrania, perdón, si en la región del Donbass y en no sé dónde hay rusos? ¿Veis las similitudes? ¿Establecéis las relaciones? Ya os he dicho que hago recorridos hacia atrás y hacia adelante. Pero es que creo que son necesarios para entender lo que trato de explicaros. Fijaros, es un mesianismo a la rusa. Es un mesianismo a la rusa. Nosotros los eslavos, nosotros los rusos, no solamente nosotros los rusos, es que se consideran, y este es el problema que puede tener Occidente, porque bien manejado el sentimiento ruso por parte de la oligarquía, la autocracia rusa, pueden hacerles creer que el resto de Occidente les repudia en tanto que rusos. Y no me parece que sea un problema de contra los rusos en tanto que pueblo. Fijaros lo que sucedió con la paz de Brest-Litov de 1918, que pone fin a la Primera Guerra Mundial en el frente oriental como consecuencia de la revolución bolchevique. Los rusos tienen que firmar la paz con los alemanes. Los alemanes les van a exigir de todo. Y además, una vez firmada la paz, van a desplazar todas las tropas rápidamente al frente occidental para intentar la famosa ofensiva de primavera del 18, que va a ser parada a 40 kilómetros de París gracias, entre otras cosas, al apoyo de 2 millones de soldados norteamericanos que vienen desde Estados Unidos movilizados para frenar esa ofensiva. Fijaros en esa paz de Brest-Litov que los rusos se consideran maltratados. Este poeta, Alexander Blok, escribe lo siguiente. Además, le titula al poema Escitas. Escitas es ese pueblo arcaico de las estepas en la zona del Cáucaso aproximadamente, que son extraordinarios guerreros, jinetes extraordinarios. Se ha encontrado toda una cultura material, trabajaban excelentemente bien el metal, el hierro, el oro, eran excelentes jinetes como toda la gente de estas estepas. Esos son los escitas que tanta guerra les dieron a los griegos. Porque los griegos también se expanden, no solamente llegan a Ampurias, no solamente llegan a Massalia, en la actual Marsella, sino que también, sobre todo, se expanden por el Mar Negro y por la zona del Cáucaso, y ahí tropiezan con esos escitas. Así que este señor tira de la historia y ese poema lo titula Los escitas. Vamos a leerlo. Mirad lo que dice. Millones sois vosotros,
Nosotros somos millones de millones. Pues bien, intentad combatirnos. Somos los escitas. Sí, los escitas. Somos de ojos oblicuos, llenos de voracidad. Nos abriremos paso a través de la bella Europa de bosques y florestas y os enseñaremos nuestro morro asiático. Oh, viejo mundo, antes de perderte por completo, antes de que te destruya el tormento, detente sabio, como Edipo delante del antiguo misterio, o de la esfinge. Es una esfinge Rusia, exultante o doliente, empapada de negra sangre, ella te mira con odio y amor. Pero la Declaración Euroasiática de 1926 dice: la cultura rusa no es una cultura europea, tampoco asiática, y tampoco una simple combinación de elementos occidentales y orientales. Es autóctona. Es la encarnación en esta declaración de ese concepto, de ese nacionalismo étnico, cultural, del que tantas veces ya hemos aludido, que viene a decir que un territorio dota de identidad y de esencia a los pueblos que luego lo habitan, que lo permea, que lo define y que le infunde carácter. Fijaros, es que no es un discurso que fuera nuevo. El zar Nicolás II, en su viaje de bodas, ya hizo toda una declaración de intenciones con su no viaje a Occidente. Se le esperaba en las cortes europeas. Viajó a Egipto, sí, pero se embarcó y se marchó a Extremo Oriente. Y regresó, cuando todavía no existía el Transiberiano, atravesando todas las estepas desde Vladivostok, en el Pacífico, hasta Moscú. Estaba claro lo que quería representar. Así que Nicolás I cierra Rusia, se convierte en ese autócrata bendecido por la Iglesia, pero curiosamente aflora un desarrollo cultural extraordinario en la literatura, en las artes escénicas, en la misa, en la música, como Mikhail Glinka. Fijaros, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, este hombre con almas muertas, se vale de un viaje por Rusia del protagonista, es costumbrista, hace un relato de la sociedad rural y hay un diálogo intergeneracional. En fin, son gente que es leída fuera de Rusia y que hemos estudiado en literatura, cuando estudiábamos literatura. Bueno, esa introspección, y me he permitido poneros aquí esta licencia, es vivir dentro de Rusia para Rusia y por Rusia, y no tomar prestado nada que venga de fuera, me ha recordado a esta frase de Unamuno en respuesta a Ortega, cuando Ortega decía: España es el problema, Europa es la solución. Y hablaba de modernizar España. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y Unamuno le contestó. Unamuno era una persona extraordinariamente inteligente, con una gran capacidad para escribir, pero, en fin, a veces no se controlaba en sus manifestaciones, y dijo: que inventen ellos. Esa es la famosa frase que ha pasado como una suerte de mantra que se repite una y otra vez. Hay una conferencia de José Luis Avellán a propósito de que inventen ellos en la Fundación Mars, que está, el podcast la grabación se puede ver. Bueno, y entramos en la fase esta en la que menos me agrada, pero que es necesario. Voy a pasar muy por encima. Los polacos sienten como sus libertades, amparadas en esa Constitución que les había dado Alejandro en 1815, una Constitución restrictiva, pero al menos una Constitución que destacaba determinados valores polacos, que les permitía un presupuesto, que les permitía un ejército, que les permitía una libertad de prensa. Todo eso siempre dentro del marco polaco, algo totalmente impensable en el resto de Rusia. Bueno, pues estos polacos ven cómo cada vez este Nicolás I aprieta más sus libertades, las restringe. ¿Y el resultado qué es? Aprovechando este ciclo revolucionario de 1830, ese que acaba con los Borbones en París y alumbra la monarquía orleanista, los polacos también se sublevan. Bueno, pues en fin, el ejército lo resuelve y se termina al final convirtiendo a Polonia
en una provincia del Imperio Ruso, con lo cual así estuvo hasta 1918. Hasta 1918. Como antes he explicado, ese segundo ciclo revolucionario da de sí todo el recorrido que ya hemos explicado en anteriores clases. No me voy a entretener demasiado. Os estaba explicando antes que tropas rusas van a ayudar a sofocar el nacionalismo húngaro cuando los austriacos están sofocando la sublevación en Italia. El famoso Radetzky está al frente de las tropas austriacas y ellos tienen unos frentes en política exterior que quieren cumplir. Extenderse hacia el oeste a costa del Imperio Otomano, hombre enfermo de Europa, expresión de Nicolás I, extenderse para consolidar el Cáucaso y controlar el Mar Negro, la cuenca del Mar Negro, y extenderse hacia Asia Central para controlar las cuencas del Mar Negro y el Mar Caspio. Bueno, ese Imperio Otomano, el objetivo de los rusos es dividir el territorio de los Balcanes en varios estados y proteger a los cristianos ortodoxos de la zona. Hemos explicado esta suerte del Lebensraum a la rusa. Justifica su acción para proteger a estos cristianos ortodoxos de los Balcanes. Se produce una primera guerra ruso-turca, en fin, la ganan los rusos, le imponen unas condiciones a los otomanos, van a imponer ese tratado de Adrianópolis, Rusia ganaba las islas de la desembocadura del Danubio, la franja caucásica del Mar Negro, el paso por el estrecho de los Dardanelos, se le reconocía a Rusia soberanía sobre Georgia y autonomía para Serbia, todavía nominalmente dentro del Imperio Otomano, pero autonomía política. Se firmaba en 1832 un nuevo tratado que fue visto por los británicos, franceses y por los prusianos como lesivo para sus intereses, cada uno por sus distintas problemáticas. Los prusianos porque veían que Rusia se expandía a costa de los otomanos hacia el Adriático, cuando lo estaban intentando los austríacos con apoyo prusiano por los Balcanes hacia el sur. Entraban en colisión de intereses. Los británicos porque se acercaban los rusos a Egipto y ya había una posibilidad de apertura de un canal. Ese tratado da como resultado el levantamiento de este arco de triunfo en 1834 en Moscú. Os recuerda a Berlín, ¿verdad? Pues está en Moscú. Y luego está la guerra de Crimea, ya la hablamos el otro día, simplemente deciros que en esta guerra de Crimea los rusos se van a expandir a costa del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, los rusos están provocando guerras contra el Imperio Otomano, pero al Imperio Otomano le van a salvar los británicos, por lo dicho anteriormente, los franceses, porque empiezan a tener un peso internacional, Napoleón III. Lo expliqué el otro día, necesitan tener ya una presencia en la esfera internacional y un pequeño cuerpo de ejército sardo que le va a ayudar en la alianza con Francia a Cavour para llevar a cabo el Risorgimento, la unidad italiana. Bueno, en definitiva, la guerra acaba con la toma de la ciudad de la fortaleza de Malakoff y el Tratado de París. Y tenéis este cuadro porque el año pasado en Málaga, los que estuvimos en Málaga el año pasado, recordaréis que estuvimos algunos en el Museo Ruso de de Málaga, y había una exposición que se llamaba Guerra y Paz. Estaba muy bien presentada, muy bien documentada, y yo hice algunas fotos y casualmente, mirad, desde la fortaleza de Malakoff, en esta pintura se ve lo que era el puerto de Sebastopol. En el Cáucaso les lleva, como antes he dicho, 50 años prácticamente controlar el Cáucaso. Terminan de controlarlo cuando los norteamericanos prácticamente acaban su guerra de secesión. Fijaros, hay distintas expediciones militares, los chechenos son los que más problemas les va a dar, no son tribus como la taiga siberiana, estos son pueblos organizados, pueblos que tienen unas estructuras seculares, pueblos además que tienen una religión musulmana
islámica que les dota de identidad, los ahorma, los integra, y son pueblos que están a caballos entre el mundo persa y el mundo eslavo, porque viven en esa zona fronteriza. Bueno, la orografía está facilitando la resistencia y a los rusos les va a llevar controlar el Cáucaso esos 50 años. He traído este cuadro de Fran Rubao, Asalto a Gyumri, en 1832, porque os tiene que recordar a Afganistán. Hemos visto muchas imágenes recientemente de cómo son estas poblaciones encrespadas, enriscadas. Bueno, pues había que tomarlas una a una y controlando los valles. Aquí tenéis el famoso río Sirdaria y los procesos que llevan a cabo desde el mar de Aral para intentar ir avanzando hacia la zona de Kazajistán, Kirguistán. El objetivo era llegar a la India también. Y eso a los británicos no les interesa, porque los británicos controlan la India e intentan llegar a Europa vía Afganistán. Tropezarán en Afganistán. Bueno, aquí tenéis otra pintura, otra fotografía que hice de la toma de Samarcanda, que también estaba en el museo ruso, como antes se ha hablado, y vamos a escuchar algo de música de este momento, porque merece la pena. Veréis cómo también estas artes escénicas se prestan a una interpretación de este mundo que tiene que ver con la exaltación del zar. Estábamos hablando antes de Glinka. Glinka es el padre de la música nacionalista rusa. Y Glinka tiene una ópera que dura 2 horas y media, que seguramente habéis oído hablar de ella, incluso quizá la hayáis oído o visto representada, que es Una vida por el zar. Una vida por el zar. Los soviéticos no quisieron que tuviera ese título y le pusieron Iván Susenin, pero Glinka no le llamó Iván Susenin. Es la vida de una comuna, de un campesino, y realmente lo que representa es lo que significa. Vamos. Os he dejado el enlace, os he traído esta cavatina, que es muy bonita. Son 5 minutos.
Sigue el desarrollo de la ópera, se casan, es un ambiente campesino, ahora vienen unos bailes con una música muy bonita, realmente como os copio el enlace, podéis, si tenéis gusto, lo podéis ver, y al final ha muerto este Iván, ha muerto el campesino, Iván Sassenin, me parece que es el nombre que tenía en la ópera, sí. Y fijaros, el epílogo, el final, es precisamente esa exaltación a entregar la vida por el zar. Estos son los coros y estos son los coros, decía, que están en el minuto... Esperad un segundo, por favor, que he cerrado rápidamente esto. Y está en el minuto... En el 2:48:28. Así que vamos al 2:48:28. Como digo, muere ya este hombre, entrega su vida por el zar y lo que hay es una exaltación, en definitiva, de este momento. 2:48. Aquí veis todo el desarrollo de la ceremonia. No me quiero pasar. Aquí tenéis la viuda y la entonación de el final, que es una vida por el zar.
Bueno, me parece que la obra recoge lo que hemos estado comentando. Creo que no deja ningún lugar a dudas, que es una obra que está dirigida fundamentalmente a ensalzar la figura del zar dentro de ese programa que estábamos hablando de nacionalismo, ortodoxia y autocracia. Espero que os haya gustado la clase. La verdad es que